Así que antes de empezar con el episodio de hoy, quería contarles lo que pasó. Otra vez, en este estudio, recibimos de nuevo a Guru Nath, o Yogiraj, como también se le conoce. Y la energía que sentí en esta habitación me hizo llorar de nuevo un par de veces. Algunas de las ideas que compartió conmigo y a su vez con ustedes fueron tan profundas, tan simples, tan bellas, tan conmovedoras, que realmente me transformaron, realmente me cambiaron. Y si esperan hasta el final de esta conversación, Guru Nath les da una bendición, una transmisión que cuando la estaba recibiendo aquí simplemente eran olas de energía mientras nos daba esta meditación y esta bendición a todos nosotros. Es algo que todavía estoy, literalmente se acaba de ir hace 5 minutos, así que quería venir aquí mientras lo tenía fresco en la mente. Aún lo estoy procesando, todavía estoy como en las nubes, por esta conversación, no solo por la charla, sino por esta bendición, así que espero que lo disfruten cuando lo vean, relájense y dejen que los envuelva mientras habla, mientras transmite su energía. Dejen que fluya en ustedes, como me pasó a mí mientras estaba con él. Así que disfrútenlo. Con todo lo que está pasando en el mundo hoy en día, ¿cuál cree usted que sería el mensaje de Babaji para la humanidad en este preciso momento? Oh Señor, permítenos darnos cuenta de que la humanidad es, en realidad, nuestra verdadera religión unificadora. Ellos han venido a este mundo precisamente para traer armonía, paz y la evolución de toda la creación. La ciencia, esa ciencia que salva el alma, la llamada Next Level Soul, ha llegado hasta nosotros. Y la verdadera educación, en mi humilde opinión, no se encuentra en los conocimientos meramente librescos. Se trata de educar al ego en la humildad. Lo que acaba de decir Guru Nath es, quiero decir, casi se me saltan las lágrimas por la energía de lo que acabo de comprender. Nunca antes había tenido esta revelación. Ahora, antes de empezar, quiero agradecerles mucho por entrar a este video y prepararse para ver esta increíble charla que vamos a tener. Pero algo que he notado es que cerca del 40% de ustedes no están suscritos. Es la forma más fácil de seguir apoyando el trabajo que hacemos en Next Level Soul. Y ha sido la alegría de mi vida tener estas increíbles pláticas con algunas de las almas más extraordinarias y profundas del planeta. Así que de todo corazón, quiero darles las gracias por darme la oportunidad y el privilegio de hacer este trabajo para ustedes. Así que por favor denle al botón de suscribirse, denle a me gusta y eso de verdad nos ayuda muchísimo. Muchas gracias y comencemos. Quiero dar la bienvenida de nuevo al programa a un invitado recurrente, Yogiraj. ¿Qué tal, Yogiraj? Todo bien. Muchas gracias por volver. Nuestra última conversación o transmisión que tuvimos se volvió viral. La gente se volvió loca. Les encantó nuestra conversación, amaron su energía, amaron su mensaje para el mundo y tenía que traerlo de vuelta. No, sabe, tenía que traerlo de vuelta. Siempre es un placer tener conversaciones profundas que ayudan a personas en todo el mundo. Así que le agradezco que regreses. Es verdad, pero yo no estaba haciendo nada. Yo simplemente era yo mismo, nada más. Y me mantenía inmóvil en lo más profundo de mi ser. Eso es todo. Eso debe haber dado la transmisión. Oiga, funcionó. Supongo que les gustó. Veamos si podemos, veamos qué ocurre. Veamos qué pasa en esta charla. Mi primera duda para usted, Yogiraj, es ¿qué significa paz en la tierra mediante la paz propia? Porque muchos se preocupan por salvar al mundo, cambiarlo y ayudar, pues pasan cosas difíciles. Pero este concepto de paz en la tierra mediante la paz propia, ¿podría explicarlo? Sí, estas meditaciones se hacen cada luna llena. El día de hoy resulta ser la luna llena. Y justamente el día de hoy tenemos un eclipse lunar.
En fin, después de todo lo dicho y hecho, le di el nombre de paz en la tierra a través de la paz propia. Y desarrollé una técnica por medio de la cual puedes irradiar amor y también paz a todo el mundo en general. Te transportas a la luna y desde ahí irradias cisnes plateados hacia la tierra para la paz. Y luego transitas para convertirte en el sol. Sí, tú mismo te vuelves el sol. Y luego, entonces, irradias los misiles de 8.700 millones de cisnes a través del sol. Así que los cisnes plateados y también los cisnes dorados del sol y la luna conforman las meditaciones de paz en la tierra. Ahora, ¿por qué lo llamé paz en la tierra a través de la paz propia? Es lo que quería decirle a la gente, que no puede haber paz en la tierra sin paz propia. Primero que nada, debes estar lleno de paz y desbordar de esa misma paz. Y cuando te desbordas, brillas con tu propia luz y entregas a toda la humanidad. Si cada ser humano está completamente saturado de amor, podrá dar paz en la tierra a los demás de manera más eficaz que cuando él mismo carece de ella. Así que primero por eso he tenido una primera meditación del loto dorado en la que creas la paz propia. Hoy, en mi paz terrenal, siempre la manifiestan. Y cuando tienes paz propia, entonces irradias paz al mundo. Si tu saldo bancario está vacío, no puedes donar a los demás. Es así de simple. Lleno de paz y amor puedes darlos. Y esa es la cuestión, que muchísimas personas quieren ayudar a los demás y quieren darles a otros, pero es como que primero tienes que ocuparte de tu propia casa antes de, ya sabes, salir y empezar a dar de muchas maneras. Y esta capacidad de estar iluminado en tu interior, tener paz en ti, tener amor, tener luz en tu interior. Con solo ese acto cambiarás al mundo porque te vuelves un ejemplo y la gente siente tu energía al caminar por la vida. ¿Es cierto? Eso es, en verdad, muy cierto. Pero en este caso pensé que deberíamos multiplicarlo y que, de hecho, decenas de miles e incluso millones de personas deberían practicar esta meditación de paz en la tierra. La lógica es esta, que si un hombre piensa un buen pensamiento, ese pensamiento se propagará como una onda por el lago de la mente, de la conciencia colectiva y la mente de la humanidad. Entonces, si un solo pensamiento tiene un efecto dominó, ya sea para bien o para mal, si se piensa mal, cuánto más efectivo y poderoso sería para decenas de miles de personas y millones de personas con una sola y misma intención, meditando y emitiendo el sonido de la paz y el amor, irradiándolo hacia toda la tierra. Esto traerá la paz al mundo. Ahora, ¿hasta qué punto esto se logrará? Esto es, sin duda, algo completamente nuevo. Y te estás enfrentando directamente al odio, a la malicia y al terrorismo con paz y amor y con una firme determinación y para el bien. Así que estas dos fuerzas, cuando interactúen, el resultado será, sin duda alguna, el que tenga que ser. Verá, nuestro trabajo es dar lo mejor, que en estos tiempos de pruebas, tribulaciones, terrorismo y guerras mundiales debemos improvisar o debemos desarrollar esta técnica que he creado llamada paz en la tierra a través de la paz propia que hacemos hoy. Ahora, mientras hablo, hay miles de personas en todo el mundo practicando esta meditación de paz en la tierra. Déjeme preguntarle sobre yogis y gurús. Hasta el mismo Buda, todos hablaron de iluminación. Es un término muy usado, especialmente estos últimos 50 o 60 años en Occidente. ¿Cuál es su definición de iluminación? ¿Podría explicar qué significa para usted? Muchos sienten que al iluminarse todo,
acaba. El juego termina. Ya estoy iluminado. Soy como Buda o Cristo. Estoy bien. No haré nada más. Ahora estoy iluminado y vivo en dicha perpetua, pero usted logró la autorrealización joven y aún así ha vivido mucho entre nosotros. En este mundo tiene familia y compromisos. Podría hablar del equilibrio y los errores sobre esa palabra iluminación. La humanidad de hoy y el ser humano como tal. ¿Acaso son básica y fundamentalmente iluminados? Verás, es justo como digo, pones las manos de tu mente sobre los ojos de tu alma y te lamentas de que no puedes ver. Retira las manos de tu mente, de los ojos de tu alma, y contempla tu propia iluminación. Así que la esencia innata de quién eres, la realidad de lo que realmente eres, es la iluminación, pero está cubierta por la mente. La mente está compuesta por el chitta, y a la mente, de hecho, se le conoce como chitta. Y está compuesto, pues, del intelecto, del ego y de la mente raciocinante, lo que sería el mecanógrafo. El intelecto es buddhi, el ego es ahamkara, esa facultad en un ser humano que se arroga a sí misma y siempre le da al buddhi, el intelecto, el sentimiento de propiedad. Esto es mío, esto es tuyo, lo tuyo y lo mío. Y el manas es la mente inferior que toma instrucciones, tanto del intelecto como del ego, es decir, del intelecto, buddhi, y del ego, ahamkara. El manas, que es la mente inferior, es como un taquígrafo. Solo escribe y guarda los registros akáshicos. Ahora, si nos ponemos a considerar tu estado mental, el estado mental en el que te encuentras en este momento, para no hacer la historia demasiado larga, la iluminación es, en su esencia, la completa liberación de la mente. Ahora, ¿qué queda cuando la mente se va? Porque cuando la mente está compuesta de el intelecto o la intuición, el alto intelecto, debajo de eso viene el ego, el principio arrogante o el principio que dice, soy grandioso, esto es mío, me pertenece, este es mi estudio, esta es mi casa. Y el tercer factor es, por ejemplo, el taquígrafo. El tercer factor es aquel que no tiene capacidad de decisión alguna, sino que simplemente se limita a anotar las impresiones, que son, en este caso, el intelecto, el ego y la mente inferior. La mente superior, por su parte, es el intelecto. A la mente inferior es a la que se le llama la mente inferior. Y, por supuesto, tiene pasiones y emociones también. La mente superior es intuición y crear nuevas cosas, descubrir cosas nuevas, pero entre ellas, justo en medio, como un sándwich, se encuentra el ego. El principio arrogante que te hace creer que tú eres el hacedor. Pero detrás de todo esto se encuentran el buddhi, el ahamkara y el manas, que es la intuición, así como el ego y la mente inferior. Sin embargo, detrás de todo esto, existe una conciencia que todo lo abarca y que jamás cambia. Siempre está ahí. Es el ego el que piensa, hace que el intelecto piense que estoy iluminado, ahora estoy atado. El todo iluminado, al que puedes llamar Dios o puedes llamar la realidad, está siempre y perpetuamente presente. El momento en que el drama del chitta, que es la mente colectiva de la intuición, el ego y la mente inferior, esto forma la mente colectiva que llamamos chitta. El chitta también se compone de buddhi, ahamkara, el ego, y manas, la mente inferior.
Esto está jugando todo el juego y el drama y te hace pensar que estoy atado y soy libre. Ahora déjame darte el ejemplo Ajá. de que tú eres el sol en el cielo. Ese es el Atma. No hay palabra para Atma en el idioma inglés. Ellos le llaman el alma, pero es una palabra muy limitada y engañosa. Lo que debería ser llamado es la conciencia eterna. O debería llamarse, a falta de una mejor palabra, no sé qué palabra usar, la esencia del cero, no el cero. Bueno, en fin, no nos metamos en esos detalles ahora mismo. Yo diría que esto es, digamos, como el sol. Un ejemplo muy, muy sencillo que te voy a dar es este. ¿Quién es tu verdadero ser? El sol. ¿Quién es la mente? El océano. Ahora el sol lanza su propio reflejo en las aguas del océano. Las olas de la mente que es como el océano, la mente oceánica, tiene el reflejo del sol. Pero el buddhi, o sea, el intelecto, siente que es el reflejo del sol. Confunde el reflejo del sol con el sol mismo, con su propia identidad, cuando el sol siempre estuvo por sí mismo iluminado. Siempre iluminado, nunca fue ignorante, jamás. Pero el ego nubla tu intuición y te hace sentir atrapado en la ignorancia. Sientes que eres la conciencia celestial, no la eterna e inmortal. A ti no te afectan las olas. Es el ego el que crea las olas de pertenencia y hace que el intelecto, intuición, sienta que se encuentra atado. Es el alma la que está atada. El sol también está atado. Ahora, mientras haya ondas de tus pensamientos en el lago de tu mente, no podrás ver la luna de tu propio deleite, ni siquiera puedes ver el reflejo del sol, no, ni tampoco al sol real, porque estás muy, muy metido en las olas. Esas son las olas del pensamiento, que crean una perturbación en la mente para hacerte sentir que estás atado o que eres libre. Pero ¿quién está atado? No el sol, ni el Atma, ni el alma. Es el reflejo del sol el que está atado, con lo cual el ego engaña a la intuición para que piense que el buddhi o la intuición, el intelecto, está atado. Entonces, ¿quién es libre y quién está atado? La libertad se obtiene cuando el ego se apacigua. Las ondas de la mente duermen. Hay libertad de la mente. Entonces ves la luz del sol, el reflejo sin ninguna onda ni distorsión alguna. Tras ver que no hay distorsión, miras arriba. Es el Savikalpa Samadhi, ver la imagen quieta en el océano. Pero el Nirvikalpa Samadhi, o iluminación, es cuando miras hacia arriba, desde el espejo hacia el sol real. Entonces sabes que no eras tú, quien estaba atado o iluminado, era solo el reflejo. Pero el sol real está allá arriba en el cielo y tan pronto como tú, la intuición, el ego y el manas miran al sol, esa misma intuición o buddhi o intelecto se ilumina. Así que el intelecto se encuentra atado y este mismo intelecto se ilumina debido al engaño del ego, que es lo que provoca las ondulaciones en el lago de la mente. En el preciso instante en que retiras las manos de ese yo, el ego, cuanto más mi propio yo, ese ego, llega a desaparecer, más claramente se manifiesta el ser divino, el ser como Dios mismo. Así que mientras aparece, desaparece gradualmente, mediante la purificación de la mente. Te he dado un ejemplo, pero hay un sistema llamado yoga. El yoga sadhana ayuda a purificar la mente, los electrones, protones y neutrones, de los cuales precisamente la mente está hecha. Así que la mente cósmica es la que crea el engaño junto con el ego, que es justamente el que hace las travesuras. Y así, cuanto más humilde seas, cuanto más humilde seas, como te enseñan a ser humilde y sencillo en tu sadhana, en tu práctica espiritual, te enseñan a practicar, todos los días, a entrenar tu mente para que llegue a un estado tan refinado que, de verdad, trasciendas las gunas. Estas gunas, son la luminosidad del electrón, la actividad del protón.
Ahora, la luminosidad del electrón es sattva guna, la actividad del protón es raja guna y la inercia del neutrón es tamo guna. Así que estas tres gunas conforman la mente, la naturaleza o prakriti o la mente cósmica, la dulzura de la naturaleza. Se compone de electrones, protones y neutrones. Así que esto es lo que constituye la naturaleza que llamamos prakriti, que también llamamos la mente cósmica, mientras la mente cósmica, que está arraigada en cada individuo como la mente individual. Verás, es como si hubiera un gran cubo, pero si tomas cada gota, cada mente de ese cubo cósmico, cada una de esas mentes tiene el reflejo del sol. Individualmente, todos nosotros reflejamos la mente cósmica. Entonces, la pequeña gota piensa, soy el sol mismo, lo he absorbido y ahora me he iluminado. Pero no es así. Esto debe cesar. La gota debe fundirse al océano. Los pensamientos oceánicos deben calmarse. Ahí ves el reflejo del Savikalpa Samadhi. Ves a Dios por el espejo mental, que es la penúltima etapa iluminada. Es previo a la iluminación donde el Prakruti Laya Purusha, el ser cósmico, se siente uno con toda la creación. Si ves a grandes santos como Francisco de Asís y Nietzsche, verás que tenían el estado savikalpa, mas no lograron alcanzar el nirvikalpa. No pudieron soltar ese ego cósmico. Se deshicieron solo del ego individual. Entonces, cuando el proceso de pensamiento en el individuo persiste, entonces está individualmente iluminado, autorrealizado. Cuando el ego cósmico de todo el océano de la creación termina, finalmente se realiza en Dios. Así que cuando está realizado individualmente, solo se realiza en su cuerpo y en el ser. Aún se halla en un estado mental perfecto de mente quieta. Pero cuando rompe el espejo de la mente misma y el reflejo se va, se realiza en Dios. Llega al estado final más allá del ego y del yo. Así que estos maestros, como estos santos, como San Francisco de Asís y Nietzsche y muchos otros, eran maestros autorrealizados, pero no estaban realizados en Dios. Esto es lo que digo por mi propia experiencia, mi propia visión, y esto es lo que siento. Esto es mío. Otros son libres de tener una opinión, pero hablo por experiencia, no hablo por los libros. Así es, exacto. Entonces, Buda y Cristo estaban iluminados. Sí, Esa es la diferencia. sí, Babaji, obviamente. sí. Este tema, creo, iba a surgir. Después del tema que terminamos, se suponía que surgiría este tema sobre los diversos santos y sus estados, pero está surgiendo. Está surgiendo naturalmente. Así que Yogananda estaba realizado en Dios. Sí, Yogananda fue un hermoso ejemplo para mostrar cómo estuvo bajo la tutela de su maestro realizado en Dios. El autorrealizado Paramahansa Yogananda transitó al estado realizado en Dios. Interesante. Cuando estabas diciendo... Es el Mahasamadhi. Sí. Cuando decías todo eso sobre el ejemplo del océano y el espejo y el reflejo y todo eso, lo que me venía a la mente era la alegoría de la caverna de Platón. Bien. ¿Conoces la alegoría? ¿La de Platón? No. Cuéntame. Bien, la alegoría de la caverna de Platón es esencialmente que hay personas atadas en una caverna mirando una pared y en la pared detrás de ellos está la puerta hacia el exterior. No saben que el exterior existe. Solo su única realidad es lo que está en la pared. La luz de afuera proyecta sombras. Esas sombras que juegan en la pared son su realidad. No conocen nada distinto. Uno de ellos escapa y sale y ve la belleza del exterior. La realidad verdadera regresa y dice, oigan, esto es lo real allá afuera. Y ellos dicen, estás loco, esta es nuestra realidad. Y eso es todo. Ni siquiera quisieron mirar atrás. Esa es la alegoría. Entonces era la proyección del sol y la luz y las sombras como un reflejo. Esto es parecido. Esta es la dificultad que vamos a tener con muchas personas, para que rompan con esa dualidad y vean la realidad. Existe también otro ejemplo muy hermoso de lo que sucede cuando vas al cine. En la gran pantalla de la sala de cine, Sí, lo que se proyecta son dos cosas, luz y color. totalmente. Ahora, la luz y el color son distintos.
pero cuando van a la pantalla se mezclan y sientes que la pantalla, lo que se proyecta en la pantalla Está vivo está vivo. con el sonido. Sí, vivo y con sonido, pero en la pantalla, en el teatro, es difícil. Es totalmente diferente. La luz, el color, la luz tiene que separarse de estos dos. Ninguno de ellos puede funcionar sin la luz. Así también, nada puede funcionar sin la realidad. La dualidad no existe sin la realidad. Entras por completo a mi mundo, el del cine. Yogananda decía que nos atrapa el gran espectáculo de la película. Muerte, amor y toda la experiencia humana se encuentran ahí. Estamos demasiado enfocados en lo que pasa en la pantalla. Pero hay que voltear hacia atrás y observar de dónde es que proviene la luz. ¿De dónde viene el proyector? ¿De dónde viene la luz del proyector? Que es similar a lo que dices, la luz. El yoga vashista nos advierte, tengan mucho cuidado, pues hay pantallas detrás de otras pantallas. Todo es un sueño dentro de otro sueño más profundo. Como una muñeca rusa. Al voltear, sí. Cuando volteas, primero, ves una realidad relativa, pero no la realidad última. Y luego, cuando vuelves a voltear desde eso, entonces ves la realidad verdadera. Así que esta es como la primera etapa del samadhi, que es el samadhi vitarka vichara. Luego está el savikalpa samadhi, que es el sueño con un sueño más sutil, pero que a fin de cuentas sigue siendo un sueño. Y luego está el nirvikalpa samadhi, que es el final, el último. Y quién sabe, detrás de eso quizás pueda haber otro sueño. Y uno más, y otro más, y otro más, y más. Pero eso no está ahí, porque la gente se da cuenta y la realidad misma habla, ¿sabes? Eso está ahí, pero se advierte en el yoga vashista. Han dicho esto, el sueño en sueño. Tengo que preguntarte, ¿qué es? La gente me pregunta todo el tiempo, ¿cuál es el punto de esto y de todo esto? ¿Cuál es el punto de encarnar, venir a la tierra, luchar, triunfar, altibajos, dualidad? ¿Cuál es el propósito de todo desde tu punto de vista? Mi respuesta para ellos es que ni siquiera han entrado al jardín de niños y ya hacen preguntas cósmicas. Déjame hacerte una contrapregunta. ¿Qué no es el punto de todo esto? ¿No es ese el punto? Es glorioso y maravilloso, con su vida, vitalidad, sufrimiento, alegrías y dolor. Es el lila de Dios, es el juego de Dios. No digo Dios, digo el juego de la realidad. Lleva sucediendo miles de millones de años, y algún gorrión pequeñito y flacucho levanta la voz, alza la mano y dice, ¿cuál es el propósito de todo esto? Mi respuesta es, medita y descúbrelo por ti mismo. ¿Podrías profundizar en medita y descúbrelo por ti mismo? Primera parte, ¿qué no es el punto? Sí. En la segunda parte sí que explico cuál es el punto. La segunda parte de la explicación, el punto de la creación, es, en primer lugar, que es un proceso perpetuo e incesante, que está en marcha y es continuo y eterno. Para precisarlo aún más, hablamos del alma, que aquí representa el buddhi o el intelecto, junto con su propio ego. Entra en el arco descendente de la creación para aprender todas sus lecciones en la gran universidad de la vida, y a menos que el ego sea golpeado y martillado, no aprenderá su lección, porque al final, fíjate bien, el ego, junto con la intuición, se transforma en la realidad. Por eso llamo a mis técnicas alquimia de la transformación total. Como en Italia, todos me dicen, Gurunata, enséñanos la alquimia de la totale transformazione. Me gusta como lo dicen. Dije, primero aprendan lo del jardín de niños. Lo primero, sus asanas, pranayama, disciplinas. Así que la Universidad de la Vida tiene que enseñar a estos egos que están en prakriti, en la naturaleza. Así que estos egos, con su intelecto, ego y su estenógrafo, andan pavoneándose, pensando que son dueños del mundo. Ya ves, hay mucha gente. Así, son narcisistas.
Hay algunos de esos. Creen que no hay nada más allá. No son malos, es solo su etapa evolutiva. Los terroristas, ellos no son malos, no. Es una etapa de la evolución. Mira, por ejemplo, hay gente con apetitos animales. Ahora bien, todas estas diferentes etapas de la evolución tienen que ser golpeadas y martilladas, sí, con tenazas y un mazo. Y hay que hacer, sí, un poco de trabajo de hojalatería en la gran arca de Noé antes de que pueda zarpar, con cada par de almas humanas, en cada grado de su evolución. ¿Sabes quiénes están, por ejemplo, al nivel de la marmota, al nivel de la cebra, al nivel de la jirafa e incluso al nivel del elefante? Todos ellos poseen estas características tanto en el plano emocional como en el plano psicológico. Nivel del toro. Algunos son tercos, no leen. Nivel del carnero. 2 carneros en un puente dándose cabezazos. ¿Ves esto? Es el ego con rasgos animales. Debe ser refinado. Hay un ciclo de evolución de la conciencia y mente humana. En su arco descendente viaja por la vida y sus universidades volviéndose cada vez más material. Le gusta el materialismo, le gusta el vino, las mujeres y la risa, sermones y agua mineral el día después. Y a medida que adquiere experiencias, se sacia y se satisface. Ha tenido sus Ferraris, ha vivido su juventud desenfrenada, ha tenido a la mujer más bella, ha sido multimillonario y después de eso deciden hacer el bien. Luego el alma sube por el arco ascendente. El propósito es aprender la lección en la universidad de la vida. Luego se va y comienza a meditar. Empieza a contemplar profundamente y a escuchar cantos devocionales con devoción. Empieza a ir a centros de meditación mucho más seguido, porque su deseo más grande es despertar. Tiene que despertar aquello que todavía no conoce hasta que más tarde sepa, que tiene que despertarse a sí mismo. Cuando las personas buscan a Dios y dicen que la iluminación se encuentra en algún lugar, he compuesto un pequeño poema y dice lo siguiente: si intentas evaluar tu mente o racionalizar tu mente e intentas meter a Dios en tu pequeña mente racional, entonces habrá un caos. No lo intentes, no lo intentes, solo ríndete. He hecho un poema en el que te pondrás de cabeza si intentas comprender lo que está más allá de la mente en tu mente, lo que es infinito en tu mente finita. Entonces, ¿qué te pasará? Habrá caos. Porque aquí tus pies están sobre tu cabeza se humilla ante el suelo. El misterio lleno de asombro, tú mismo. No preguntas más. Te lo repetiré, porque si intentas analizar a Dios, te pondrás de cabeza, porque aquí tus pies están sobre tu cabeza se humilla ante el suelo. El misterio lleno de asombro, tú mismo. No preguntas más. Y si quieres saber, tú mismo haz los medios necesarios de la práctica del yoga, los medios necesarios para lograr el fin necesario. Mencionabas el materialismo y el ego aferrado a las cosas. Todos tenemos el conocimiento de que moriremos. Sabemos que el tiempo es limitado. Bueno, yo no lo llamaría conocimiento, lo llamaría información. Es solamente información teórica. El conocimiento real llega solo tras la experiencia. Para quienes ya experimentaron lo que hay después de la muerte, claro, experiencia, como la tuve yo y el Samadhi. Sales del cuerpo y ves algo superior. Eso es conocimiento. Rumores y libros son solo información. Así que la información, todos nosotros tenemos la información de que eventualmente vamos a, fallecer, de que este es un tiempo finito, un tiempo muy limitado, el que estamos aquí. Y sin embargo, el mundo se ha aferrado tanto, pero tanto, a todo lo material. Luchando por tierras, luchando por riquezas, luchando por el mundo físico, ya sabes, por las mujeres y por todo ese tipo de cosas, ¿no? Y aún así, no parece que no tiene sentido, es casi ridículo. Alguien que dice, soy dueño de esta tierra,
Rentas la tierra, estás de paso. ¿Por qué crees que la humanidad está tan obsesionada con lo material? Pero ¿qué más van a hacer entonces? Es lo mejor que pueden hacer en la etapa particular de evolución en la que se encuentran. He visto a personas, quiero decir, si ustedes observan con atención, existen grandes fondos y también hay personas muy importantes que realizan donaciones verdaderamente inmensas. Creo que Bill Gates, por ejemplo, ha establecido fundaciones para diversos institutos de caridad. Hay grandes institutos de caridad en el mundo que están proporcionando alimento, ayuda y asistencia a la gente en todas partes del mundo. Y sin embargo, en paralelo a ellos, operan cárteles de corrupción muy bien organizados, ¿de acuerdo? Y fabrican cosas como el fentanilo y otras sustancias similares que resultarán sumamente perjudiciales y que incluso podrían llegar a aniquilar a la sociedad. Así que ese es entonces su nivel de evolución. Este es su nivel de evolución, sí. Por lo tanto, parece haber en verdad una gran variedad de personas y almas aquí, en esta tierra. Estas variedades de almas, o si prefieren llamarlas las mentes del ego, las mentes egoicas, pues es el desarrollo del estado del ego. Y la verdadera educación, yo creo, no se encuentra en los conocimientos librescos. Se trata de educar al ego en la humildad, para que aquellas personas que son humildes no intenten acaparar una riqueza excesiva, o bien traten de dar a la gente riqueza por igual, lo cual, por supuesto, también es incorrecto, ya que no son dignos de ello intelectualmente. Lo que deben hacer es esforzarse por dar a la gente una cantidad de riqueza que sea equitativa a cada uno según sus propios méritos. Así es como deberían ser nuestras sociedades, ya sean sociedades igualitarias o democracias o dictaduras. Si el gobernante es justo, como en la antigüedad estaban el señor Ram y Krishna, antiguos gobernantes. Marco Aurelio. Sí, fueron gobernantes muy justos, gobernantes muy justos. Así que pues este es todo el juego de la vida, y a medida que el alma va aprendiendo sus lecciones, sí, en la universidad de la vida, a medida que la mente cósmica, como yo la llamo, va evolucionando y finalmente se transforma, se convierte en esa realidad. Él se funde, se disuelve en los aspectos más sutiles de la mente, pasa de ser la partícula, el electrón, a convertirse en la onda de luz, y luego se transforma en luz iluminada. Así es el camino, la forma en que esto funciona. Y la otra cosa que se encuentra ahí es que la realidad, la que está reflejando su luz sobre toda la creación, es la que está animando a la creación. Y si la creación no estuviera animada, todo este mundo en verdad sería una sopa sin vida y una masa inerte de materia completamente inanimada que simplemente quedaría desperdiciada. Toda esta creación, de hecho, quedaría totalmente desperdiciada. Y para poder animarla, la gran realidad dirige su mirada hacia la creación y anima a la creación misma, le infunde vida. A él se le conoce como el drishta, que es el proceso de mirar, de observar. Él es el testigo cósmico. El drishta, el proceso de mirar, es drishti. Y durante este proceso se crea srishti, o la creación. Así que están el drishta, el drishti y el srishti. El drishta es el espectador cósmico. No hace nada, pero con solo mirar el proceso de su visión se hace la creación. Y es justo ahí donde se crean estos electrones, protones, la luz, la materia, la energía. Todo ello es creado, absolutamente todo. Y la creación misma, toda ella, es creada por su mera mirada, por su simple existir, por su mero ser. Así, de este modo, la propia existencia de la realidad alimenta y da sustento a la existencia de la creación. Y luego, si no existiera la realidad, si él llegara a apartar su rostro, entonces todo esto se convertiría en simple materia muerta. Es interesante, Yogiraj, cuando dices eso, lo único que me vino... Todo es uno. Lo es, pero mira, lo único que se me vino a la mente en este momento fue esto. ¿Has oído hablar del experimento de la doble rendija en física cuántica? Onda-partícula. Exacto. Cuando hay alguien observando, la intención, la mera conciencia, las partículas
cambian simplemente por el hecho de mirarlas. Bueno, hubo un científico cuántico llamado von Neumann. No sé si por casualidad has escuchado hablar de él, de von Neumann. No lo conozco. Ahora bien, von Neumann, él realizó un experimento. La verdad es que no sé cómo pudo realizarlo. A mí, en lo personal, no me parece posible. Pero bueno, dicen que sí lo hizo. Y entonces miró a través del telescopio, miró directamente al vacío en el espacio, a la completa nada. De pronto apareció un pequeño átomo como un obstáculo. Entonces él fue valientemente a la Real Academia, aun sabiendo que lo echarían de inmediato. Les dijo: miren, señores, me gustaría decir algo importante. Cuando realicé este experimento, simplemente me quedé mirando con la mirada perdida hacia el espacio. No recuerdo si miró a través del microscopio electrónico, o si miró a través de un telescopio, o si simplemente miró al vacío. Debió estar mirando a través de un telescopio o algo así. No había nada. Y entonces esta partícula de repente apareció. Así que dijo: lo siento, puede que algunos de ustedes puede que no concuerde con su mentalidad, pero aquí está mi pregunta. Si hay un ser infinitamente más grande que nosotros, lo llaman Dios, si Él solo mirara la creación, ¿no podría la creación cobrar vida? Cuando yo miré y un átomo cobró vida, dijeron: oh, estás diciendo tonterías, y es esto. Y dijeron: no, no vengas con todo eso, lo rechazaremos de entrada, ya sabes, como un juez. No se sostiene, así que no entendió. Pero él dijo que esta idea, esta noción, la obtuve de los antiguos rishis, y en sus textos sagrados, como el Yoga Vasista y el Maharta Manjari, y también el Pinda Brahmanda de Gorakshasiddha, Gorakshababashi, y los Yoga Sutras de Patanjali. En estos textos se menciona que existe un drishti y un srishti. Hay un observador, el proceso mismo de observar, y también la creación. Así que el observador, con el simple hecho de mirar, esto se menciona en todos los libros de texto. Es justo lo que te comenté antes sobre el experimento de von Neumann, que con el simple hecho de mirar, el proceso de observar, pues, creó la creación. Ya ha sucedido, y así es como comenzó el inicio de la creación. Pero hubo muchos actos de observación y muchos ciclos así, porque después de todo el ciclo, llegaremos a eso después. Es algo diferente. Existen el Manvantara y el Pralaya, el Maha Manvantara y el Maha Pralaya. ¿Qué son esos? Sí. Maha Yuga y Maha Pralaya. Así que es el despertar de Dios y su sueño, el despertar de la creación y entrar en el sueño profundo de la realidad. Realidad y creación se alternan, naciendo de la realidad. Él desea ser muchos. Al observar, con su drishti, crea todo. Es un hecho, sí, y por eso te doy el ejemplo de von Neumann. Un ejemplo que es verdaderamente muy bueno. Sin duda alguna. ¿Somos chispas de lo divino? Es nuestra alma, nuestro atma, chispas de lo divino. Hice esta pregunta muy específicamente porque muchos de nosotros, muchos humanos, siempre buscamos a un intermediario para hablar con Dios, o no creen que tengan la fuerza o el poder para hacer algo en su propia vida. Tienen que tener algo fuera de ellos. Pero el verdadero poder, según mi entender y mi experiencia, reside en el interior. Así que me encantaría conocer su experiencia o su explicación sobre si todos nosotros somos chispas de lo divino, chispas de esa conciencia superior. No somos meramente chispas de la conciencia superior, sino que somos, en realidad, la divinidad misma en su totalidad. Lo único que se ha interpuesto ha sido, en realidad, el lodo de la mente, ¿verdad? Ante nuestro ser. Verás, en realidad ya somos el agua. Se nos da un ejemplo, en este sentido, de que así como el agua fluye en un campo, la mente, pues, la represa. El lodo de la mente, sí, cubre el esplendor del alma, y es el lodo de la mente el que cubre el esplendor de la supermente, de la intuición. En realidad, todo es mente. ¿Ves? Todo es mente, en especial la intuitiva. Luego, ya en un nivel un poco más denso,
la mente del ego. Luego, en un nivel más denso, está el Dios intuitivo, o sea, la mente, debería decir. Luego está el Dios del ego, como Ahamkar. Luego está el Dios mental, como emociones y pasiones. ¿Está Dios también en la pasión? Sin Él no puede haber pasión. Lo ves todo. Luego se va volviendo cada vez más denso, como si incluso tomaras los elementos. Hidrógeno, helio, oxígeno, agua, H2O. Luego del agua viene la humedad, la condensación, el hielo, luego viene lo húmedo. A través del agua húmeda se crea la tierra y se crea el lodo. Así que la luz misma es materia en su estado más sutil, o Dios en su estado más sutil, y materia en su estado más denso. ¿Quiere decir, Gurunat, que la materia es Dios? Así es, Señor. Claro. Entonces, ¿qué es en realidad lo que se ilumina? ¿Acaso es el alma la que se ilumina? No, en absoluto. Usted ya se encuentra iluminado, pero usted es una forma mucho más densa de iluminación. A través de permutaciones y combinaciones, y a través de eones de billones y trillones de años, tú evolucionas desde la tierra al agua, del agua al fuego, del fuego al aire, al resplandor etérico, y del resplandor al prana, que es la luz viva. Del prana asciendes a la mente divina, y de la mente divina a la conciencia divina. Y luego se da la fusión de la conciencia divina, esa luz iluminada, con aquel de quien absolutamente nada puede ser dicho. Esta es, pues, la gradación de la alquimia, si me permite, de esta totale transformazione. Esa es la belleza de esto. Lo que acaba de decir Gurunat es decir, casi se me saltan las lágrimas por la energía de esta revelación que acabo de tener. Nunca había sentido esta comprensión antes. He hablado con cientos y cientos de personas espirituales a lo largo de los años. Pero la sencillez de algo que dijo me cayó como un balde de agua fría justo ahora. ¿Qué fue esto? Que ya estamos iluminados. Solo necesitamos deshacernos del lodo, de la mente, de toda esta basura que tenemos encima y que recogemos desde que nacemos, de nuestras familias, amigos, de la sociedad. Si empiezas a quitar eso, permites que la iluminación surja. La verdad. Simplemente dejarnos salir. Exacto, que salga la verdad. En lugar de las mentiras o los malentendidos que tenemos encima, todo este lodo. Nunca lo pensé de esa forma, que ya fuéramos iluminados. Solo tenemos muchas capas encima. Hay que quitarse las capas y los sombreros. Sí. Y como deshacernos, despojarnos de todo esto. Nunca antes lo había pensado de esa manera. Porque la gente cuando piensa en la iluminación o en la autorrealización de muchas formas, específicamente la iluminación, es algo fuera de ellos que descubren. Como si el Buda hubiera encontrado la iluminación bajo el árbol Bodhi. La encontró, pero lo único que hizo fue descubrir la suya, revelarla, la belleza. Y si piensas en Cristo, es lo mismo. Lo mismo. Es algo realmente hermoso y sencillo. No hay ningún otro Dios aparte de ti. No hay ningún otro Dios aparte de ti. Entonces, más quieto que la quietud misma. Sí. En silencio, verdaderamente contemplo mi propia estrella interior que está naciendo. Me disuelvo en ese misterio, cerca, pero lejos. Este es el penúltimo estado de la propia realización. Se encuentra cerca y lejos, pero cuando aquello que está cerca y lejos de ti, que es precisamente tu ego, y también la estrella, que es tu intuición, se vuelven completamente uno, entonces te iluminas por completo. Ya no existe dualidad alguna. Cuando te conviertes finalmente en la singularidad, estás iluminado. Este es un poema que he escrito. No puedes con tu mente porque tú dices que estás tan cerca pero a la vez tan lejos porque sigues en la mente. Pero esa mente se disuelve. No hay espejo para Dios, Krishna o Ram, Cristo o Zaratustra. Te conviertes en ellos.
Y eso es difícil para mucha gente que escucha creer lo que acaba de decir en el sentido de que uno es Dios. Eres Dios. Y es un concepto simple, pero la civilización occidental, especialmente la occidental, nos lo ha inculcado por tanto tiempo que No saben por qué se lo han inculcado a ustedes de esa manera. Verás, son como chefs a medias. No practicaron el yoga completo, por eso solían quedarse atascados en el camino. El primer sistema completo de realización de Dios se desarrolló en el Sanatana Dharma en Bharatvarsh, India. hace miles y miles de años, Decir que yo soy Dios, eso es una blasfemia. sí, Esta blasfemia ocurrió para que las personas en su camino de gnosis no se detuvieran. El ego bloqueará siempre tu camino. Si dices yo soy Dios, no puedes serlo realmente, pues al decir yo entra inevitablemente el ego. El ego es el principal obstáculo para poder notar tu verdadera realidad. Así que el yo debe eliminarse, pero el propósito que tenían para el yo era enseñarte la lección de ser humilde y no decir yo. Pero finalmente, cuando el yo mismo desaparece, simplemente eres lo que eres. solo ser. Solo ser lo que eres. Así que el yo se volvió tabú porque lo asociaron con el ego o el ahamkar. Y el yo es un principio de propiedad. En el momento en que el yo nace en tu corazón, quieres esto, quieres aquello, quieres poseer, ¿sabes? Así que para evitar todo esto, impidieron el yo. Pero en última instancia, no hay yo. En eso, no dices que es yo. Pregunto entonces, ¿cuál es el concepto de yo soy el que soy? Lo que Dios dijo a Moisés en aquella montaña. Ese es el penúltimo estado de realización. Bien, así que en ese estado tiene sentido. En ese estado ciertamente tiene sentido, porque para que Dios incluso pueda hablar o actuar de cualquier forma o modo que la mente humana o el alma puedan llegar a comprender, Él tiene que asumir una forma. Y Él tomó una forma, la de la zarza ardiente. Cuando tomó forma en la zarza ardiente, también se manifestó con una voz. Así que, en el momento en que esa perfección absoluta, en la que hay pura conciencia, sin electrones, protones ni neutrones, sin rajo, tamo, tama ni sattva-gun, cuando Él perturbó esa conciencia pura y entró en la creación, en la mente divina, se vio limitado a la creación. Y por lo tanto, el Dios de Moisés y de Abraham era Ishwar y no era en absoluto el Parameshwar. Él era Dios, sí, era Dios y no era de ninguna manera el Señor Dios. Porque tuvo que descender. Sí, porque cuando se crea una sola perturbación, un espanda, se dice que la primera vibración en el no ser fue el espanda creado por la visión de Dios. Drishta, al observar este espanda, se empieza a adentrar en la naturaleza y la intuición. Aquel de quien no tenemos conocimiento alguno, pues no puede ser objeto de discusión ni de conocimiento, a menos que te conviertas en él o te fusiones con él. Explique eso. Quienes lo dicen no lo saben, quienes lo saben no lo dicen. Hay que actuar, no hay que decir nada. No, lo que dice es, no leas el menú, la comida ya está servida, así que mejor come el mango. Quienes de verdad comen el mango no se detienen a decir si es dulce o amargo, pues ya lo están experimentando. No lo andan contando por ahí, simplemente te dicen, experiméntalo tú mismo. Así fue como Dios mismo estableció el proceso de la realización divina. Usted lleva tiempo en este plano. Usted ha visto a la humanidad cambiar a lo largo de todos estos años, especialmente en Occidente, especialmente en Occidente. Ahora existe mucha más gente que busca un despertar, más personas investigando y tratando de hallar información relevante.
Según su experiencia, ¿cree que la humanidad está haciendo un cambio, está logrando este crecimiento en la conciencia que se está abriendo desde su punto de vista? ¿O nos faltan eones por recorrer? Bueno, yo en mi particular punto de vista dividiría a la humanidad en tres secciones muy claras. La sección que es puramente física, la sección que es celestial y por último la sección que es divina. Así que en la sección divina, la sección causal, más personas lo han logrado, digamos, un 60%. En la sección celestial, el porcentaje es de un 30%. Y en la sección humana, la sección terrestre, más o menos un 10%. Así es precisamente como yo lo veo. Estoy abierto a cualquier corrección ahora mismo. Pero hay una cosa que es importante señalar aquí, y es la siguiente. Incluso aquellas personas que se encuentran en los reinos celestiales, como los de San Jorge, o en los reinos divinos, como los de Miguel y Kartikeya, también tienen que descender a la tierra, a este plano físico, y pasar por todo este enredo, por toda esta serie de procesos y experiencias que son parte de la vida. Muchos de los dioses y planetas tienen que pisar la tierra. Todos han pisado la Tierra antes que nosotros, y todos han recorrido todos los planetas del sistema solar en su círculo y ciclo de evolución, y luego evolucionan lentamente de planeta en planeta, y luego van al Sol, luego van a lo cósmico. Así que estas son, en realidad, las distintas etapas de la evolución. Las estrellas, en realidad, son simplemente los vehículos que están habitados, que son como espíritus informantes, ¿saben? Como Zeus Pater, por ejemplo, habitando el planeta Júpiter, o de Saturno habitando Yahvé, sí, Yahvé mismo, habitando el planeta Saturno. De Neptuno, no, habitando el planeta Neptuno, claro, y de Apolo, habitando el planeta Urano, por supuesto. Entonces, estos son los diversos espíritus informantes que se encuentran habitando estos distintos planetas. ¿Usted cree que los planetas tienen sus propias almas y que las galaxias también tienen almas y así sucesivamente? Estos son seres que habitan y que son más densos, más burdos, para que puedan tener cuerpos cada vez más sutiles, pero todos ellos, agrupados en una sola unidad, todos se encuentran iluminados. Potencialmente, en el futuro, todos ellos alcanzarán ese estado de iluminación, desde el mismo espíritu que da forma al Sol, quien, por supuesto, ya debe estar iluminado. Él debe haber sido enviado allí únicamente por un acto de compasión, para poder trabajar en pro de la creación. En el peldaño inferior seguimos evolucionando por esta alquimia de transformación del ser. Ni a ese anillo se le impedirá convertirse en Dios, ni a la banda que atas, ni a la sustancia metálica. Todo eso, sí, irá progresando, avanzando hacia la iluminación, aunque esto tome eones, sí, de miles de millones y billones de años, pero todo, absolutamente todo, entrará en el gran vacío, en ese gran vacío, aquel de quien, en verdad, no sabemos absolutamente nada. ¿Quién eres tú, en verdad? No te conozco en absoluto, y sin embargo, yo soy parte de ti. No logro comprenderte, mi Señor, tú, el gran emperador de toda la divinidad. Así que dejo a un lado mi ego, me humillo, me siento y me derrito en el silencio de tu amor. Oh infinito, hazme tu verdad, hazme tu amor, eterno Señor de la luz. Hermoso, muy hermoso. Quería preguntarte porque estoy confundido sobre esto y creo que eres el hombre indicado para preguntarle sobre esto. Escuché cuando he estado estudiando a Yogananda, que él hablaba sobre las meditaciones y entrar en samadhi, creo que así se llama. Cuando entras en samadhi en meditación, él se iba a otros reinos, los reinos astrales, el reino celestial. ¿Puedes explicar qué es eso? ¿Qué es el reino celestial, el reino astral? ¿Cuándo entras o qué sucede cuando entras en samadhi? ¿En qué lugar se encuentran esos reinos que visitamos durante la meditación profunda o en la evolución de nuestra alma? En una disciplina de yoga conocida como Laya Yoga y en otras escuelas místicas de la India, se cree que el ser humano posee 7 chakras o lotos pránicos. Si él quiere ir a esos lotos, estos son los diferentes reinos que se encuentran en su cuerpo y que, por supuesto, también están afuera en el vasto cosmos.
Así que en el mantra Gayatri se ha hecho mención de todos los 7 cielos. Om Bhur Bhuva Swa Maha Janatapa Satyam. Satya Loka es el loka más elevado que llega hasta aquí. Así que estos reinos, bueno, corresponden a los reinos que están afuera. Y cuando uno va a ese reino en particular, cósmicamente, pues tiene que portar el cuerpo físico, el cuerpo pasional, el cuerpo emocional, ya sabes, y también el cuerpo devocional, el cuerpo mental, el cuerpo intuicional y el cuerpo espiritual que uno tiene dentro de sí mismo. Hechos de materia, estos cuerpos son en los que uno tiene que entrar, sí, para poder ingresar a esos reinos. Si uno no puede ir en un cuerpo más denso y entrar en un reino más sutil, a eso es precisamente a lo que le llaman viaje astral. Pero todos estos estados en realidad son estados relativos, uno con respecto al otro, sí. Son estados relativos de iluminación que lo llevan a uno hacia una expresión cada vez más vasta de su verdadera naturaleza divina. Pero no son la iluminación definitiva. Solo cuando te has deshecho de la mente cósmica. La liberación de la mente es moksha. Chitta Vritti Nirodha, Patanjali ha dicho en los Yoga Sutras que cuando uno se libera de todo aquello, el chitta no es solamente la mente. Chitta son todas estas cosas, tu mente inferior, esa mente pasional, emocional, devocional. Luego también tu mente egoica, la mente, esa voluntad de hacer, ya sabes, la voluntad de conquistar. Claro. La voluntad de fama o de ser presidente. Entonces, esta es la mente rajásica, y luego conquistas la mente sátvica, sentándote y meditando largas horas, tratando de sutilizar, transformar en lenguaje científico, tratando de transformar el samadhi savikalpa en nirvikalpa, o de transformar tu electrón en la onda. La dualidad onda-partícula es precisamente el punto de enganche de Maya. Esa es la gran ilusión. Interesante. Esa es la gran ilusión, la cual la ciencia no sabe explicar, diciendo, oigan, ¿este mundo es una partícula o una onda? ¿Es materia o espíritu? Aún no lo sabemos. Todavía están luchando con esto. Ellos todavía no lo admiten. Así que para ellos no han penetrado el núcleo. Por lo tanto, mientras no hayan penetrado el núcleo, esta dualidad onda-partícula permanecerá como un, ¿qué? El gato de Schrödinger. Está en la habitación. El gato, bueno, o existe o no existe, pero no puedes discutir al respecto a menos que vayas y abras la maldita puerta y realmente lo veas por ti mismo. Tienes que verlo por ti mismo. Claro, el gato de Schrödinger es interesante. Entonces verás que el gato existe y no existe al mismo tiempo, pero para comprobarlo debes entrar forzosamente en esa habitación. Para descubrirlo, entonces tú mismo pierdes la razón porque no sabes si existes o no existes, excepto en la conciencia más amplia de la realidad que la gente llama el Señor Dios. ¿Ves? Quiero retomar un punto que se me pasó por alto, que además necesito decirte y que nadie más te dirá. Guru Nath, ¿por qué llamas limitado a Dios? ¿Y cómo es que dices, o sea, esta palabra, Eye, Asher, Eye, cómo la pronunciarías en Jehová? En el idioma hebreo, en el idioma Yehudín, ¿cómo se diría, pues? Eye, Asher, Eye, soy el que soy. Dios no necesita decir esto. Él no necesita decir ni una sola palabra, porque la primera palabra que realmente sucedió con la creación fue, y esto, según la antigua filosofía sanatana de los Vedas, fue precisamente la gran explosión. A esto se le conoce como la filosofía esfota. ¿Me entienden? Miles de años, muchísimos años después, ellos vinieron con la teoría del Big Bang, pero la verdad es solo un refrito de la primera. Unas cuantas de esas cosas y algunas cosas que han tomado de los textos védicos del Oriente. No es que las tomen, las tomaron. Animados. No, debieron haberlo descubierto individualmente. Por supuesto que sí. No estoy diciendo que no sea así. Me refiero a la fecha de origen, a la línea de tiempo. Nosotros ya nos habíamos topado con esto, sí, en varias ocasiones. Ahora, cuando el vidente, el drashta, él está viendo, está observando, eso es precisamente drishti, el proceso de ver, de la visión misma. Entonces ocurre algo muy peculiar. El Señor Dios es el que hace que la creación llegue a existir.
Es la primera ola de luz, de esa luz que se encuentra ya iluminada. No, no es luz. La luz es demasiado lenta. La luz iluminada está en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. No se mueve como la luz. No está limitada, no. Y luego el gran vacío de la luz sin luz. Y el Espíritu del Señor, para simplificarlo, acompaña a su naturaleza inferior, que se llama Prakruti, también conocida como intuición. Y en eso se forma la naturaleza. La naturaleza se forma junto con Dios. Así que si ella tiene las tres gunas, Tamo, Raja y Sattva Guna, tiene con ella también al Señor Dios. Y cuando hay una mezcla perfecta de Dios con la naturaleza, ese no es el Señor Dios, se llama Dios. Se llama Ishvara, el gobernante supremo, pues está con Prakruti y está gobernando toda la creación con ella. Pero ella está realizando toda la actividad de Manas. Él, por su sola presencia, suministra el combustible para que la creación continúe. Por eso, en ese nivel, cuando Dios se fusionó con el Espíritu Santo, porque la gente de Occidente ha eliminado el aspecto femenino, la gente masculina madura lo ha eliminado, lo cual es incorrecto. Así que ambos están ahí, Shiva y Shakti. En la India tenemos una imagen de mitad Shiva y mitad Shakti, Ardhanarishvara. Ahora bien, esa es una representación muy bella de Ishvara o el Señor Dios. O en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel tienen a Dios con su dedo y al hombre tocándolo. Entonces ese no es el Señor Dios, porque el Señor Dios está más allá de la comprensión humana, más allá del nombre y más allá de la forma. Al haber nombre y forma, es el Dios de nuestra creación quien dice, yo soy el que soy. Así que aquí he explicado que el Dios de la creación, una vez que entra en la creación, Él, aunque es consciente, se rige por las leyes de la creación que Él mismo creó, tal vez como el electromagnetismo o la termodinámica o la gravedad, ya sabes, o la electrólisis o lo que sean estas leyes cósmicas. Así que ambos espíritus informantes, que son potencialmente infinitos, se limitan a sí mismos para la creación y desarrollan toda la creación. Así que Gurunat, uno de tus temas favoritos es Babaji. Uno de mis temas favoritos para hablar en el programa es Babaji. Si hay alguien que no sepa quién es Babaji, puede ver nuestra otra conversación, pero él es básicamente el yogi, el maestro de maestros. Tiene 2500 años, tal vez sea más viejo, y vive en el Himalaya hasta el día de hoy. Viene y va a su antojo, se manifiesta en esta encarnación, hace lo suyo y se retira, y ha estado ayudando a la humanidad a lo largo de su tiempo, a lo largo de toda la historia. Ese es mi entendimiento de quién es Babaji. Babaji trabaja en una línea de tiempo multidimensional simultáneamente. Por ejemplo, está en varios lugares al mismo tiempo, porque ahora, cuando hablo con personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, hay mucha gente en Occidente que cuando muere ve a Jesús o ve a Buda o algo así. Pero Jesús no puede estar en todas partes a la vez, pero sí, Él también puede estar en todas partes, porque está en todas partes a la vez en el otro lado, porque en el otro lado puedes proyectarte en mil millones de lugares a la vez. ¿Puede Babaji hacer lo mismo en esta línea de tiempo, en este lugar? Porque hablábamos antes sobre Dios descendiendo a la creación o al materialismo, y esto cambia porque ahora está lejos de la versión suprema de sí mismo. ¿Se entiende? Sabes, la gente cuando se pone a hablar de Babaji, lo que realmente ha hecho es dar una imagen muy limitada de quién es Babaji. ¿No es así? Entiendo. De acuerdo a mi muy humilde y a mi muy profunda experiencia personal, considero que están ofreciendo de verdad una experiencia muy relativa y bastante limitada de quién es realmente Babaji, especialmente por la manera, por el marco temporal específico en el que se refieren a este ser tan especial. Es el eje de la creación.
pero conforme desciende a través de los 7 cielos hacia campos y planos cada vez más y más bajos, este ser se limita a sí mismo. Este ser divino se acomoda perfectamente a la limitada capacidad de entendimiento y comprensión del hombre. Verás, cada persona, cada quien conoce a Babaji únicamente hasta el límite de su propia experiencia personal con él, pero en realidad nadie, absolutamente nadie, lo conoce en su esencia total y completa. Existen, de hecho, 2 aspectos principales cuando nos referimos a Babaji. Uno, en su sentido más elevado, el divino e ilimitado, y el otro, por supuesto, del que hablamos de Babaji en su sentido más limitado, donde él vino, por ejemplo, como el Parapara Gurú de Paramahansa Yogananda, y claro, el Gurú supremo de todos los iniciados de la sección de Kriya Yoga, lo cual, en verdad, es una fracción muy, muy pequeña de lo que Babaji realmente es. Dime, ¿con qué te gustaría que empiece? ¿Con cómo yo lo entiendo o cómo la gente habla de él, que la verdad es muy aburrido? Me gusta tu versión. Sí, me gusta tu versión. La verdad, me gusta mucho más tu versión, sí. Pues mi versión es que en el mismísimo principio de los tiempos, en ese momento inicial, antes de que el tiempo existiera, antes de que el tiempo fuera siquiera una concepción, existía en aquel entonces esta esencialidad que es en sí misma el no ser, a quien yo llamo Babaji. La razón por la cual le he otorgado este título es que, a pesar de que él es el no ser, aún así, él sigue siendo la esencialidad de toda la materia. Y aunque no tiene absolutamente nada que ver con la materia, él es, de hecho, el padre de toda la materia. Esta es, de hecho, la fuente de donde él proviene. Eso significa que la fuente, para decirlo en palabras muy sencillas, es que él no proviene de lo que conocemos como Ishwar o Dios. Él proviene directamente del Señor Dios. Y ya he explicado este proceso en ocasiones anteriores, que en el mismísimo principio de los tiempos existió lo que se conoce como esta teoría Sfota o el Big Bang, como también se le puede llamar el punto exacto donde la creación dio inicio. Y el Drishta, es decir, el vidente, el Ser Supremo, en el mismo proceso de ver y manifestar, creó a Babaji, manifestándolo como el espíritu, y a Prakruti, con todas sus cualidades inherentes, es decir, la naturaleza misma, la mente divina, la mente cósmica y la conciencia cósmica, todas ellas entraron en la creación de manera simultánea, al mismo tiempo. ¿Cierto? Ajá. La materia cósmica, entonces, estaba compuesta por las 3 gunas, rajas, tamas y sattva, y la conciencia cósmica permaneció allí simplemente como conciencia, lado a lado, acompañando y animando toda la creación. Así fue el Purush, quien estaba animando a la Prakruti. Por lo tanto, el Purush y la Prakruti se representan como Shiva y Shakti. A ellos se les conoce como Ardhanarishwara. Y en mi libro, titulado Babaji, el rayo inmóvil, he expresado que Shiva es el portador del rayo, sí, el que empuña el rayo y también el que moldea el rayo, todo esto a la vez, como el rayo mismo. En su aspecto de portador del rayo, él es Shiv Goraksha Babaji, y como el rayo mismo, él es Shiv Goraksha Babaji y Mataji, lo que es en esencia Ardhanarishwara, es decir, Shiva y Shakti, mitad Shiva y mitad Shakti, en su rol de quien empuña el rayo. El moldeador, el tercer estado empuña el rayo, Shiva calla y queda Shakti. Ella sostiene la creación con las 3 gunas, rajas, tamas y sattva, creando todo con electrones, protones y neutrones respectivamente. Y esa es la creación. Aquí es donde está el origen de Babaji. Él es la esencia del cero, no el cero. Leí en alguna parte que Babaji tenía una hermana. ¿Es eso correcto? La hermana de Babaji, de hecho, se llama Mataji, y ella no es otra más que su propio aspecto, su aspecto más dinámico.
Del Babaji potencial del Purush, el aspecto Prakruti es precisamente Mataji, y ellos, en efecto, han venido a este mundo. Ellos han venido a este mundo para traer armonía, para traer paz y la evolución de toda la creación de regreso a su fuente original. Y esto específicamente en la escuela de Yogavatar, Lahiri Mahasaya, de Jnanavatar, Sri Yukteswar y de Premavatar, Paramahansa Yogananda. Él nos ha entregado esta ciencia simplemente por su mera presencia, y la invocación que hizo Lahiri Mahasaya y sus súplicas a Babaji, esta ciencia de salvación del alma, esta que llamamos Next Level Soul, ha llegado hasta nosotros por la inmensa gracia de Yogavatar Lahiri Mahasaya y de Jnanavatar Sri Yukteswar. Él es mi Ishtadevata junto con Gorakshanath. Yo nací el día 10 de mayo, justo el mismo día que Jnanavatar Sri Yukteswar Giri, y es por esa razón precisamente que he tenido ciertas realizaciones espirituales con él conectadas a Babaji. Pero sobre Babaji, incluso en la misma autobiografía, otras personas han dicho claramente: no intentes saber quién es Babaji, simplemente no puedes atravesar su estrella trascendental. Hasta Paramahansa Yogananda Ji dijo que no se puede atravesar su estrella trascendental. ¿A qué se refiere con eso? Eso está más allá de la mente y de todo significado. Por lo tanto, es muy difícil decirte a qué me refiero con eso. Y no puedo hacer que tú lo sepas, porque nadie ha logrado atravesar su propia estrella trascendental. Pero pues de cualquier manera, Babaji, se le llama Babaji por un nombre, por así decirlo, a quien yo personalmente llamo Shiv Goraksha Babaji. Y este es precisamente el Babaji de quien he tenido visiones. Ajá. Este es el Babaji con el que me asocio y me fusiono, por su gracia, claro, no por la mía. Ajá. Y yo he escrito este libro, sí, como una muy humilde ofrenda, y también, por supuesto, en su honor, Babaji, el rayo inmóvil. Él trasciende la luz, la causación, el espacio y el tiempo. Solo inmóvil en la luz toma forma. Babaji surge pues la luz es materia sutil con el fotón, el quark y el neutrino. Son bloques sutiles. Debe descender para tomar esta forma en la creación. De ahí sus nombres, Babaji, Shiva Baba o Trayambak Baba. Entonces, las historias que están en la autobiografía de un yogi de Yogananda sobre él básicamente caminando por los Himalayas hoy en día, todavía caminando con un grupo de iniciados que están con él y estudiantes, él simplemente aparece y desaparece y va donde quiera ir y todo funciona. ¿Así es como entiendes tú a Babaji también? ¿Está bien? Lo entiendo muy bien a ese nivel, sí. Paramahansa Yogananda tuvo que dar una versión muy, muy simple y básica de Babaji en aquellos tiempos porque la fuerza del cristianismo era mucha y tuvo que jugar un poco con el entendimiento del pueblo cristiano y la iglesia cristiana. Por lo tanto, dijo el yogi como el Cristo y todo eso, pero la estatura de Babaji estaba mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y mira, he dado una idea, esta es una idea muy simple pero correcta de Babaji. Mira, él viene de lo supremo desconocido, pero es un Mahavatar, así que Avatru. Avatru significa descendencia en orden decreciente. Avatru, descender en orden decreciente para que Babaji pueda acomodarse al limitado entendimiento del hombre. Desde ese punto de vista, Yogananda lo simplificó para que la gente entienda que Babaji es un cuerpo físico que deambula por ahí. Puede desaparecer y aparecer en cualquier momento. No está sujeto a las leyes del karma y la naturaleza. Él está mucho más allá de eso. Eso es lo que él ha dado a conocer y deambula por esta tierra con su pequeño grupo de discípulos avanzados. Pero hay otros cielos, planos y planetas donde él también está funcionando y otras galaxias también.
es multidimensional. Pero yo, la verdad, considero que multidimensional es una palabra muy, muy pobre para describir lo que Su Majestad realmente es. Sí, una palabra verdaderamente muy, muy pobre, porque como solo contamos con unas cuantas monedas de palabras ya muy desgastadas, nos vemos pues obligados a tener que usar esas mismas palabras, sí, de nuestro cuenco de mendigo, de nuestro tan limitado vocabulario. Nos faltan palabras. Escribí. ¿Quién eres? No te conozco. Las palabras son secas y mudas. No puedo comprenderte, Señor, tú emperador de la divinidad. Sin embargo, di una idea cuando alguien me preguntó, ¿qué piensas de Babaji? Algunos sienten que no he dicho lo suficiente sobre el tema, pero los invito a que investiguen por su cuenta. En realidad, no importa el lugar donde esté, pues eso no es lo primordial. Pero, de hecho, esto ya lo he mencionado en alguna ocasión, en algún punto, en alguna de mis charlas. Babaji es, en realidad, el ser que juega y se divierte con la causalidad, con el espacio y, por supuesto, también con el tiempo, con todos estos elementos, tal como un niño pequeño, con toda su inocencia y con toda su alegría, juega y se entretiene con sus burbujas de jabón sin ninguna preocupación. Ríe. Y si tan solo llegara a sonreír en su pura e inmaculada inocencia, sería capaz de, sí, destrozar el mundo entero, hacerlo pedazos. Esta es mi expresión amorosa de Babaji. No quiero ninguna limitación, no quiero ningún pensamiento lineal, no quiero que nadie me encierre con mis ideas, porque soy un poeta. Déjame sentirme libre para volar por el cielo azul del amor ilimitado y eterno, sin morir. Así que, solo para darte una idea de lo que Él es, Él juega con la causalidad. Eso significa que Él está desempeñando el papel del iniciador supremo en todos los cielos, 7 cielos y tierras, y también cuidando de la gente en los 7 infiernos. Rasatala, Vitala, Patala, Talatala, Rasatala, ya sabes, todos los 7 infiernos como las 7 cabezas, es Su Majestad, por cuya presencia estos infiernos existen. De lo contrario, incluso los malditos infiernos desaparecerían. Es mi visión personal de Babaji, la guardo en mi corazón y he profundizado en ella. Pero esto es lo más superficial. Pero si no puedes atravesar esta estrella trascendental, y te digo esto, que está mareando a la audiencia en cuanto a Su Majestad y lo que Él es, entonces, ¿qué puede haber más allá de su estrella trascendental? ¿Qué estado de la esencia del cero no cero debe ser Babaji? Estoy hablando de la gran Finalaya, donde está la fuente de Babaji y no puedo hablar al respecto porque no hay palabras. Todas estas palabras que estoy usando para él brotan del pobre y limitado cuenco de nuestro vocabulario. No hay palabras que basten para describir todo aquello que he experimentado. Y eso no fue para nada el final. Así que hay algo seguro. ¿Cómo baja Él a la tierra? ¿Cómo es Él? Cada persona se encuentra con Él. Incluso ahora Babaji podría estar en el teatro o en tu respiración, pero cada uno lo vive según su capacidad. Eres Babaji, sí, en la medida en que tú mismo conoces a Babaji. Pues un niño pequeño, por ejemplo, él conoce a Babaji, lo ve como si fuera Santa Claus. Está bien, digamos, por ejemplo, que vendrá otro niño. Ellos dirán que es un santo muy, muy grande, o que es Elías, o incluso el Cristo, otra gran persona. Puede venir y decir que él está más allá, en el samadhi más alto. Depende de su grado de realización. Por eso digo que todos los que dan una descripción de Babaji están en lo correcto. Una persona dice que Babaji vive un kalpa, tiene 120 años. Tienes razón. Babaji tiene solo 700 años. Quiero decir, con todo el respeto a esas personas.
Me hace reír. ¿Sabes? Claro. E incluso las descripciones que he sacado de Babaji, de las antiguas escrituras. Fíjate bien en esto. Lo llamo Shiv Goraksha Babaji. Paramahansa Yogananda nació en Gorakhpur. Bien. Y su padre, Bhagwati Charan Ghosh, era un gran devoto de Gorakshanath. Por lo tanto, llamó a su primer hijo Gora. Maheda Mahle Dada. El nombre del libro es en realidad, en hindi, es Mahle Dada, hermano de en medio. Su abreviatura es Maheda. El más joven era Yogananda, pero a Yogananda se le encontraba meditando largas horas en el templo de Goraknath. No en el de Babaji, no hay otro templo. No hay ningún templo conocido como Babaji. Yogananda, para no exponerlo claramente a la gente, no dijo que era el templo de Gorakshanath entonces. De lo contrario, él ha mencionado claramente, si fuera a mencionar los milagros de Babaji, si fuera a decirles en profundidad, llenaría 10 volúmenes, como la autobiografía de un yogi. Supongo que estoy aquí para llenar el segundo volumen de la autobiografía de un yogi, profundizando un poco más. Verás, él nos dejará saber solo cuánto desea que sepamos. No podemos adentrarnos más en su estrella más profunda, pero lo que sí he sabido es que no es otro que Shiva, Goraksha Babaji, quien es el Babaji al que se refiere en autobiografía de un yogi, y yo mismo he tenido la experiencia de él, y a través de esa experiencia he podido constatar que son, en efecto, lo mismo. También te daré una explicación científica para esto. No te preocupes. Esta es la era de la ciencia. No trato de eludir nada y estoy de acuerdo con las opiniones de los demás. Esta es mi experiencia personal. No es una opinión. No me baso en meras opiniones de fe, porque la fe es ciega. La experiencia es la que realmente marca el camino. Ya ves. En mi última plática hablé sobre Mazda Yazda, el libro en el que su nombre es Gora, y luego Bhagwati Charan pidió un hijo espiritual. Le fue otorgado por Gorakshanath. Gorakshanath sigue estando consciente y presente entre nosotros, y aún puedes tener la experiencia de él. Cualquiera que cante su nombre con reverencia atrae una bendición instantánea. Este es el esplendor de Shiv Goraksha Babaji. Al principio de los tiempos, sí, al mismísimo principio de los tiempos, este ser, junto con la conciencia integrada de todo el universo, cuando fue visto, cuando se manifestó, hubo una poderosa explosión que surgió de su corazón y a la cual la gente ahora en nuestros días se refiere como el Big Bang y todo eso. Pero en las Sagradas Escrituras y también en la tradición Nath, se dice que Gorakshanath nació, que surgió de esa gran explosión de Shiva, quien es el Señor Dios, el mismísimo Param Shiva. ¿Nació este Shiva? Este Shiva, en efecto, nació. Y el nacimiento de Babaji, por su parte, se originó a partir de la explosión que surgió del corazón de esta conciencia plenamente integrada. Desde el tiempo primordial, antes de que el tiempo mismo existiera, y luego, de forma gradual, el tiempo, la causalidad y el espacio fueron tomando su lugar dentro de las leyes cósmicas, todo ello de manera simultánea. Y cuando él brotó, surgió del corazón mismo de Shiva, junto con él, y también con el Drishta, que es el proceso de ver, estaban presentes Gorakshanath, Adishakti, Purusha, Prakriti, Shiv y Parvati. Así que el Shiv, que estaba destinado a cuidar y proteger toda la creación, es conocido como Goraknath o simplemente Gorka.
Y el Paramshiva, que debe estar perpetuamente en estado de Samadhi, es Mahadev, Sadashiva o Paramshiv. Ahora este Shiva, junto con Parvati, también se llama Ishvara. A Gorakshanath se le ha dado esa importante labor a lo largo de todo este gran ciclo mundial, y él se divide a sí mismo en muchos otros Svayambhu Manus, muchos otros Naths, a lo largo y ancho de toda la creación en sus limitaciones descendentes, del mismísimo continuo espacio-tiempo. Así que se acomodó al continuo espacio-tiempo. Verás, se acomodó dentro de la luz. De lo contrario, ¿qué son 300,000 millas por segundo para Gorakshanath? ¿Qué es eso para Babaji? Él está aquí, allá y por todos lados. Así es, al instante de inmediato. Y se le aparece a la gente muchas veces, en muchos lugares. ¿Por qué la gente habla de tantas tonterías y de cosas pero tan infantiles? Estas son puras cosas de jardín de niños. Si haces un pase de lista o una búsqueda de especies, preguntas a la gente. Digo esto, me siento humilde, con toda humildad, pero la gente tiene que ser educada. Me estoy apareciendo a cientos de personas muchas veces al mismo tiempo. Esto pasó en Maui, esto pasa aquí, y ni siquiera me conocen, y cuando me ven en la tele, dicen, este es el hombre que se me apareció en sueños. Así que esta es una etapa muy básica de jardín de niños. Nosotros no estamos ni cerca. Así que este es el segundo estado de iniciación, el cual tiene varias etapas. Primero está el Dvija, el nacido 2 veces, luego el Kutichaka, después el Hamsa, luego el Paramahamsa, que es el 4º grado de iniciación, y finalmente el Siddha, el 5º grado. Así que en el 2º grado de iniciación uno comienza a tener este viaje astral. No es la gran cosa. Pero para tener un viaje astral con propósito, debe ser dirigido por el alto mando, por otros seres superiores como Sri Yukteswar, Lahiri Baba, Yogavatar, Yanavatar Yukteswar y el Mahavatar Anupaduka Svayambhu, Shiv Goraksha Babaji. Así que Shiv Goraksha Babaji es ese ser que en su ser espiritual, conciencia espiritual, perdura por todo el mundo. Todo el ciclo cósmico de 340 billones de años. Después de eso, entra en su propio estado de Samadhi junto con el gran Brahma, que es llamado el vigilante silencioso. Fíjate, un día de Brahma, déjame que te diga. La gente, por ejemplo, presume del calendario azteca o del calendario maya. Este ha llegado a su fin. Fue hace ya 5,000 años. Así que en realidad significa hace 2,000 años. ¿Cómo supieron de un ciclo de 5,000 años? Bueno, pues escucha atentamente los grandes y complejos cálculos de Asura Maya y también del Brahma Rishi Bhrigu y del venerable gran Rishi Agastya y también del gran calculador de los ciclos cósmicos, Narada. Todos ellos eran en verdad grandes calculadores. Asura Maya fue un gran ser, y con sus calendarios cósmicos ellos calcularon el ciclo de 340 billones de años, la vida de nuestra creación. La vida de nuestra creación es, cortésmente hablando, la vida de uno de los creadores. Este es el calendario hindú del ciclo cósmico, el calendario Sanatana. Ahora bien, en estos 300 billones de años, lo que hay, para que sepan, es un solo día de Brahma. Ese es un día, para darte una mejor imagen, para un mejor entendimiento. Si vas a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, verás a Dios. Ese es el Creador que han representado. Así que aquí hay un día en el ciclo cósmico, no en los ciclos individuales o humanos o celestiales. Son ciclos más pequeños dentro de ciclos, cada uno más pequeño que el otro. Un día de este ciclo cósmico es, de hecho, exactamente igual a la cifra de 4,320 millones de años. Ese es el día de nuestro Creador. La imagen de Miguel Ángel que ves con la gran barba y dicen, yo soy el Señor Dios, o Ejye Asher Ejye.
Ahora bien, este único día, a su vez, está dividido en un total de 14 secciones. Y están estos 14 reyes que son los encargados de gobernar cada uno de los distintos ciclos mundiales menores. También hay un sentido cósmico, no en el sentido terrestre o humano. Cósmicamente, cada Manu gobierna por 300 millones de años y hay 14 de esos Manus. Así que si constituyes el reinado de un Manu divino por 300 millones de años y lo multiplicas por 14, entonces obtienes 4.320 millones de años, lo que es un día de Brahma. ¿Entiendes? Ya veo. Ahora bien, hay 100 días en un año de Brahma y demás, así que para esto y 100 años de vida, y así sucesivamente continúa. Es demasiado complejo para que yo lo calcule también, porque los números son tan asombrosos. Este es un ciclo cósmico de la creación. Aquí vas con los mayas y todo eso. Ciclo de 5.000 años, 10.000 años. Es la fuente. La fuente es Aryabharta, India. El Sanatana Dharma ha calculado esto a través de los grandes Narada, Bhrigu, Agastya y Asura Maya, grandes y gigantescos calculadores de inteligencia sobrehumana. Y ahora no se equivocan, todavía tienen razón. ¿Sabes lo que están diciendo ahora en este momento? De verdad que te vas a sorprender. El reinado de un sol, de un solo ciclo solar, es de 280 a 300 millones de años. El tiempo que le toma al Sol y a nuestro sistema solar dar la vuelta al agujero negro es de entre 280 a 300 millones de años. Siguen calculando porque la ciencia exacta nunca es exacta, porque no puedes calcular la ciencia exacta en un universo en movimiento. ¿Cierto? Ese es el problema. Sí. Ese es el problema. Siempre en expansión. Sí, siempre en expansión. Ahora bien, aquellos que lo calcularon hace 5.000, 10.000 años, o incluso hace 7.000, 10.000 años, pues les daríamos el beneficio de la duda. Ellos están diciendo que 300 millones de años es el reinado de un rey celestial, de un rey divino. Y aquí lo que ellos dicen es que el rey divino es siempre el sol, nuestro propio sol, y también muchos otros soles. A ellos les toma así, de 280 a 300 millones de años. Así que está el reinado de un Manu espiritual. Ese es un ciclo mundial. Luego hay un Laya y un periodo de destrucción mínima llamado Pralaya, según lo cósmico, no lo celestial o humano. El ciclo humano es mucho más corto, el que Yanavatar Sri Yukteswar ha dado del Yuga. Es un ciclo de 12.000 años, 12.000 y 12.000, un ciclo de 24.000 años. Luego hay un ciclo personal, así que no entremos en todo esto. Este es un sistema de cálculo y la verdad es que yo era muy malo en matemáticas, en mis estudios. Solía sacar un cero rotundo en trigonometría y en otras materias hasta que me di cuenta de que Vivekananda había hablado sobre el concepto del cero. Eso, la verdad, me dio muchísimo ánimo y ahora estoy presentando el estado de cero o de no mente. Me di cuenta del valor del cero. Es por esa razón que me consuelo a mí mismo. Gurunath, permíteme preguntarte algo. Con todo lo que está pasando en el mundo hoy, ¿cuál crees que sería el mensaje de Babaji para la humanidad en este momento? El mensaje de Babaji sería el de observar a la humanidad como el observador silencioso y de esa forma poder sostener y mantener a toda la humanidad y a la creación en su totalidad. Para él, el conejo no es malo, no es intrínsecamente malo, y de la misma manera tampoco lo es la cobra real. El salvaje no es malo por el simple hecho de comer carne cruda, tampoco lo es el brahman al comer su aguacate y apio. Él siente una gran compasión por ambos y desea sinceramente su evolución. Refina las mentalidades, brindando nuevas oportunidades en este larguísimo proceso de evolución. Es un largo proceso evolutivo de eones, miles de millones de años. Entonces, ¿qué quieres preguntarme sobre esto?
¿Qué quieres preguntarme? Hay un solo átomo en el cuerpo de Babaji y a ese átomo se le está enseñando Kriya Yoga. Así que el Babaji en su final, como me dijiste, debo seguir adelante con mi visión de Babaji. Así que voy. Luego te hablaré del Babaji más pequeño que se acomoda al entendimiento limitado del hombre. Luego te hablaré de él. Pero ahora se le llama el observador silencioso. Él representa la luz divina y sagrada por la cual todos nosotros estamos practicando el Kriya Yoga. Puede que tú estés leyendo la Biblia mientras que otra persona lee el sagrado Bhagavad Gita. Es la misma luz que utiliza un falsificador para cometer estafas por millones. Sin embargo, el observador simplemente se limita a observar. Él es el único. A plena luz del día, una persona puede ver quién le dispara a su archienemigo y lo mata en plena batalla según su propia ley del karma. Babaji está observando la ley del karma, esa misma ley que él mismo creó, y también está observando tanto al asesino como a aquel que está a punto de ser asesinado. Y el asesino y el asesinado recibirán cada uno su recompensa y castigo según la tercera ley del movimiento de Newton, o debería decir la tercera ley del movimiento de Bhaskaracharya, de que cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Así que les da un poco más de discernimiento para que piensen antes de actuar. Así que este ser vasto es tan inmenso y tu pregunta es tan pequeña que no sé qué debería responder, porque me preguntas desde mi estado de quién creo que es Babaji. No puedo responder a esa pequeña pregunta, ¿cuál Kriya Yoga y cuál ciencia cristiana e Islam e hinduismo? Para mí, mientras exista, mi aliento corre a través del aliento de la humanidad. La luz está ahí, unos falsifican, otros rezan o cometen asesinatos. Ellos están siendo puros, tienen sexo, beben vino, tienen mujeres, sí, porque mi conciencia está ahí, muy presente en ellos, ríen y luego al día siguiente tienen sermones y soda, pero yo estoy observando, estoy sin cambios, sin alteración alguna, porque soy el observador silencioso, aquel por quien todo continúa. Pero por ejemplo, si apago la luz, ni el falsificador de documentos podrá falsificar sus documentos, ni tú podrás leer la Biblia, ni yo podré leer el Bhagavad Gita. Y contando únicamente con la luz interior de esta conciencia, él tampoco podría llegar a evolucionar de ninguna manera. Ajá. Así que él trata sobre la alquimia de la transformación total. No hay ni bueno ni malo para él. Todo lo que es. Él ha creado los ritmos circadianos de la naturaleza. Cuando el invierno tiene sus copos de nieve, él no compite con los copos ni con los diferentes diseños. No necesita hacerlo, porque él es la nieve misma que está detrás de todos los diferentes copos de nieve. Así que él no se encuentra diferenciado en absoluto. Él es completamente indiferenciado. Es de una naturaleza homogénea. Y para él, detrás de lo que está fragmentado en la visión de Babaji, detrás del espacio, del tiempo y de todos los eventos fragmentados de este mundo, reside su omnipresencia de la realidad. ¿Puedo hacerte una pregunta que mencionaste antes? Esto es fuera del tema de Babaji, porque hemos ido demasiado profundo. No podemos. Hemos ido demasiado lejos. Esto es demasiado para un episodio. Como dijiste, 10 volúmenes. Tenemos que seguir hablando de Babaji. No, bajaré de nivel. Mencionaste antes que en Occidente estaban quitando muchos de los aspectos femeninos de estas historias, estas religiones, estas espiritualidades. He notado que la energía femenina parece estar creciendo ahora. Parece estar surgiendo más porque hemos estado tan dominados por los hombres. La energía masculina ha sido tan dominante por miles y miles de años, donde ahora la energía femenina está comenzando a surgir para equilibrarlo un poco más.
¿Estás de acuerdo en que la energía femenina está comenzando a hacerse notar un poco más? Porque lo está. Sí, absolutamente, me encantaría estar de acuerdo con eso y siempre he sido un gran defensor de la causa de las mujeres, Sí, porque hace que mi corazón literalmente sangre. sí, Y se me llenan los ojos de lágrimas por las mujeres, por cómo las tratan en Afganistán. sí, Y ni siquiera me gustaría decir la verdad, mi verdad limitada, sobre cómo las mujeres mismas, por su propia naturaleza, están hechas para ser el lado que recibe, y el hombre mismo, por su propia naturaleza, está hecho para ser el lado que transmite. Está bien, está perfectamente bien, si la mujer está contigo, si te acompaña para el acto de la creación, para ese acto tan fundamental. El hombre pone su semilla en la mujer, la deposita en ella, y ella, por su parte, recibe esa semilla, la acoge, por lo que, naturalmente, ella es más pasiva, es más receptiva. Y esa pasividad, esa cualidad, tiene una belleza muy particular, una belleza intrínseca, si se quiere. Y el hombre, por otro lado, es agresivo y a la vez progresivo, siempre buscando avanzar. Él posee, en mayor medida, más de lo que se conoce como el Raja Guna, esa energía activa. Él transmite su semilla, su esencia vital, directamente en el cigoto, dentro de ella, en su interior, en su ser. El ojas, el virya y el ojas. Es decir, para que lo entendamos bien, estamos hablando del esperma y del óvulo, de esas dos partes esenciales. ¿Es el esperma el que penetra al óvulo o es el óvulo el que, de alguna manera, penetra al esperma? Esa es la pregunta. creo que es lo primero. Entonces todos debemos rezar, ya ves, pero esto no significa que el hombre deba explotar su naturaleza positiva para acciones externas en el mundo. Lo detesto y creo que es una gran falacia en el comportamiento del hombre intimidar a la madre. Estos hombres idiotas que hacen esto no se dan cuenta de que nacieron del vientre de la madre. Idiotas. Me dirijo a esa parte de la sociedad y a los talibanes afganos. Si no fuera por ella, nunca estarían donde están. Y sin embargo, la tratan peor que al ganado y más ganado. Esto es algo muy, muy vergonzoso. Y la cicatriz de la humanidad no está solo en los talibanes, sino que como somos seres humanos con ellos, también llevamos esta cicatriz de intimidarlas y hacer estas tonterías. Por eso va a ser una tarea muy difícil, porque la naturaleza misma de la mujer es pasiva. Hablo porque tengo que hablar. Me has puesto en un tema muy difícil. Sí, podemos parar. No quería, de verdad, no quiero hablar de esto, pero no puedo, de ninguna manera, decirte una mentira, que sí, la mujer, sin duda, se levantará, y sabes, de verdad, lo siento, es un tema bastante sensible. Y si lo ves, por ejemplo, en el caso de la hiena. La hiena, la mujer, sí, la especie de hiena, de hecho, se ha levantado, y el macho es, pues, solo un sirviente, ahí, a un lado. Ella simplemente lo hace a un lado. Ella toma, sí, lo primero. Incluso, fíjate, le ha crecido un órgano falso. A la hiena, de hecho, le crece un órgano falso, pero no pueden de ninguna manera operarlo. No pueden obtener la semilla. Para la semilla tienen que ir a la hiena macho. Así es como Dios lo ha hecho. Pero estoy defendiendo la causa de las mujeres, pues ruego al buen Señor que le dé a estas ciertas secciones de la sociedad, como los talibanes, o ciertas secciones de la sociedad que tratan a la mujer como secundaria, que les den el mismo respeto. Honren la feminidad, pues ella es la madre. Ella es la divina. He escrito mi poema Panadai. Deberían leerlo. Es uno de los mejores poemas que he escrito, defendiendo la feminidad, la maternidad de la humanidad. Ella da su vida para salvar a su propio hijo y la vida del príncipe. Hice un poema sobre eso, pero es triste decir cuándo sucederá esto, porque rezo para que, primero, empecemos en los peores lugares, como en Irán. Esto se desbordó mucho, muchas jóvenes murieron, su libertad fue restringida. Con eso, no quiero decir que se deba alentar a las mujeres a bailar desnudas en las calles, sino darles sus derechos de conducir, de educación, de estar hombro con hombro con el hombre, trabajando con él, ayudándolo. ¿Por qué no? Así que están surgiendo. Pero ¿viste que el ego del hombre es muy sutil? De una forma u otra, él se hará a un lado e intentará superarla. Y es por eso que las mujeres se están volviendo muy cautelosas. Si las mujeres gobernaran mucho, y fueran muchas, una mujer en la administración habría mucha más paz y sentido común. En lugar de la agresión precipitada del hombre. No estoy desprestigiando al hombre, pero muchas veces el hombre ha maltratado y abusado de su poder
solo un poquito. Solo un poco. No. Sí, claro, Esto es algo triste. lo es. Y siempre estoy rezando noche y día. Oh, buen Señor, dale a la mujer la Shakti, porque ella es la inspiración y la Shakti del hombre también. Muy cierto. ¿Y por qué, oh hombre, la estás maltratando? Esta es una gran dicotomía. Es algo grandioso. He observado que en Italia y en algunos otros lugares hay mujeres que no son felices a menos que su esposo las domine. Parecen desear, en realidad, que sea él quien las domine. Claro. Así que esta es una cuestión que en realidad no podemos discutir aquí. Es, de hecho, algo muy personal. Yo, personalmente, rezo por el bienestar de todos en mi meditación y digo, buen Señor, por favor, dales libertad de esta tiranía de hombres descarriados. Ahora, Gurunat, antes de terminar, ¿puedes darnos una bendición a todos los que están viendo y a quienes verán esto en el futuro antes de irnos? Puedo darles una bendición meditando en silencio y no tengo ninguna. Tengo una oración, pero puedo dársela sentándome en silencio 5 minutos. Esa es mi bendición. Ahora bien, eso sería fantástico, pero ¿no serían muy buenos visuales para ver? No. ¿Podrías decir algo? ¿Alguna oración breve para darles antes de irnos? Te diré 2 oraciones. Y una es una oración muy sencilla. Mi hermana me había preguntado una vez, ¿qué oración es la que debería yo recitar? Porque la verdad, en mi escuela hay muchísimos niños de muy diversas denominaciones, ¿sabes? Cristianos, hindúes y musulmanes. Así que yo les dije que la mejor oración que yo puedo ofrecerles es sin duda el 11º mandamiento. Y que los niños, por favor, unan sus manos y digan, oh Señor, por favor, concédenos la gracia de darnos cuenta de que la humanidad es en verdad nuestra religión que nos une, que el aliento sea para todos nosotros nuestra oración unificadora y que la conciencia en su esencia sea nuestro Dios unificador, nuestro Dios verdadero, porque en el fondo esto es lo que realmente somos. La otra oración del aliento que doy, esa es una oración en sánscrito. Oh Señor, que haya buena voluntad y paz para toda la humanidad en la tierra, que nadie esté nunca triste, que todos estén siempre en un estado de tranquila paz y dicha. Oh, que todos los seres sean felices y dichosos, que todos estén libres de toda enfermedad y aflicción, que todos puedan ver y experimentar lo que es bueno y auspicioso, que nadie, absolutamente nadie, experimente dolor o sufrimiento alguno. Om. Paz y buena voluntad para la humanidad. Querida alma, sé que por lo que enseño, le estoy entregando mi estado de samadhi a una audiencia que en realidad no se encuentra preparada. Pero aquellos que estén en sintonía conmigo, ellos sí recibirán un estado libre de pensamientos, de una conciencia en total tranquilidad. Om, om. Muchas gracias, amigo. Esto fue algo hermoso. Gracias de nuevo por estar aquí hoy. Espero con ansias nuestra próxima charla. Bendiciones. Muchas gracias.